Buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? Es realmente muy bueno poder encontrarnos en esta ocasión para compartirte el capítulo número 11 del libro complementario titulado Administrar para el Señor, escrito por Edward Reid. En esta semana estaremos estudiando este capítulo titulado Cómo administrarse en tiempos difíciles. Hoy te compartiremos la primera parte que dice así: Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 14 y 15. Hace más de 100 años atrás, Elena de White escribió: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. ¿Qué escribiría ella ahora? La perspectiva de Elena de White sobre el mundo de hoy probablemente sería muy parecida a la que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su declaración sobre las operaciones comerciales en dificultades es tan cierta hoy como lo fue entonces. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder, en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. La incertidumbre de la situación financiera mundial tiene a muchos preocupados. El aumento de los precios, los principales problemas de la cadena de suministro y las deudas públicas de billones de dólares son evidentes para todos. Es comprensible que las autoridades empresariales, los líderes de la iglesia y las familias individuales estén preocupados. ¿Cuál es la respuesta cristiana apropiada a todo esto? Los principios bíblicos para el éxito que analizamos en el capítulo 8 se aplican aquí. Pon a Dios en primer lugar, siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Luego, reclama las bendiciones que Dios promete. Salda las deudas completamente. Liquida tus bienes si es necesario. Participa en la terminación de la obra de Dios. Mantén tus ojos puestos en el premio. El cielo es nuestra meta. Cuando las nubes de la incertidumbre financiera llenan el cielo, nuestra tendencia humana natural es pasar al modo de supervivencia, reducir nuestros gastos y conservar los activos. Pero nuestros pensamientos deben estar en cómo hacer la obra de advertir al mundo de un Dios que se acerca. Los hombres se afanan por obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si no hubiera Dios, ni cielo, ni más allá. Así como en los días de Noé, la advertencia referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objetivo arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, con el fin de que presten atención a la invitación para ir a la mesa del Señor. El censo de Israel. Cuando surgieron tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e ingenio. Esta experiencia se registra en 1 de Crónicas 21, 1 al 4. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Berseba hasta Dan y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa.
Joab le dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será pecado a Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Por lo tanto salió Joab y fue por todo Israel. Volvió a Jerusalén y dio a David el número del pueblo. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar a los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el líder del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no censara Israel, pero David exigió que el censo siguiera adelante. Como sabemos por la historia, David e Israel sufrieron una terrible plaga por ceder a la sugerencia de Satanás. Hoy nos enfrentamos a una situación similar a la de David. ¿Qué haremos? ¿Vamos a censar a Israel contando nuestro dinero y dependiendo de nuestro propio ingenio para salir adelante? ¿O haremos lo que podamos para fortalecer nuestros hogares financieramente y luego confiaremos en Dios para que nos proteja y provea? Este es el consejo de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 5 al 10. La batalla es del Señor. Una historia interesante y sorprendente se registra en 2 de Crónicas 20, y sus principios se aplican bien a nuestra crisis económica actual. Nuestra crisis, como la que enfrentó el reino de Judá, tiene el verdadero potencial de dañar a la Iglesia de Dios en la tierra, como así también a nuestra propia vida, individualmente hablando. Hacia el final del reinado de Josafat, el reino de Judá fue invadido por un ejército que hizo temblar a los habitantes de la tierra. Josafat, un hombre de coraje y valor, había estado fortaleciendo sus ejércitos y fortificando sus ciudades. Estaba bien preparado para enfrentarse a casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis, no puso su confianza en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Consultó al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Ver el versículo 3 de 2 de Crónicas 20. En respuesta al peligro, el pueblo se reunió en el atrio del templo, tal como Salomón había orado que hicieran cuando se enfrentaran a un peligro grave. Todos los hombres de Judá estaban delante del Señor con sus mujeres e hijos. Oraron para que Dios confundiera a sus enemigos, a fin de que su nombre pudiera ser glorificado. Entonces el rey oró: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. Después de que el pueblo se comprometió con Dios de esta manera, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre de Dios que dijo: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión. Apóstense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Versículo 15 y 17. Temprano a la mañana siguiente, el rey reunió al pueblo con el coro levítico al frente para cantar alabanzas a Dios. Luego exhortó al pueblo: crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Versículo 20. Entonces el coro comenzó a cantar
y sus enemigos se destruían unos a otros, y nadie escapó. Versículo 23 y 24. Los hombres de Judá tardaron 3 días en recoger el botín de la batalla, y al cuarto día regresaron a Jerusalén cantando por el camino. La esposa de Lot y el atractivo de las riquezas. El atractivo de las riquezas ha sido un obstáculo constante para la gente, incluso para los cristianos. Muchos de los autores del Nuevo Testamento advirtieron sobre el deseo de riquezas. Las siguientes son algunas referencias destacadas. Mateo 6:24. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. 1 de Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. 2 de Timoteo 3:1 y 2, versión Dios habla hoy. En los tiempos últimos, los hombres serán amantes del dinero. Obviamente, estos pasajes recalcan los peligros de nuestra época. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Jesús les dio evidencias de que su venida no sería un secreto. Básicamente, Jesús dijo que nadie tendrá que decirte que Él ha venido por segunda vez. Esta experiencia se registra en Lucas 17. Por cierto, afirma que si alguien dice que Él está aquí o allá, no vayamos a verlo. Ver el versículo 23. Jesús luego dio 3 ilustraciones para subrayar el hecho de que la segunda venida será un acontecimiento muy grande. La primera es una tormenta eléctrica con poderosos destellos que van de un extremo al otro del cielo. La segunda es la experiencia del diluvio en tiempos de Noé. Jesús dijo a los fariseos: como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Versículo 26 y 27. Noé había advertido en vano a los antediluvianos durante 120 años. La vida transcurría con normalidad hasta que, de repente, llegó el diluvio y los destruyó a todos al mismo tiempo. Jesús continuó con una tercera ilustración de cómo sería su venida. También será como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 28 al 30. Al igual que en la época del diluvio, la vida en Sodoma parecía transcurrir con bastante normalidad, y de repente todos los impíos fueron destruidos. Jesús concluyó su advertencia a los fariseos con una breve declaración de 6 palabras. Acuérdense de la mujer de Lot. Versículo 32. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué debemos hacer al respecto? Lot y su esposa acompañaron a Abraham y Sara cuando salieron de Ur. Génesis 13:2 describe a Abraham como riquísimo en ganado, plata y oro. Lot también era un hombre rico. Ver el versículo 5. De hecho, su hacienda era mucha y no podían habitar en un mismo lugar. Ver el versículo 6. Abraham sugirió que se separaran y le dio a Lot la primera elección de la tierra. Lot eligió el hermoso valle del río Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ver el versículo 12. En el capítulo 14, Lot y su familia vivían en Sodoma cuando 4 reyes orientales atacaron la ciudad y tomaron sus bienes, sus provisiones y a todas las personas sanas para convertirlas en esclavas. Lot y su familia estaban en el grupo de los cautivos. Cuando Abraham se enteró de la difícil situación de Lot,
decidió atacar a los reyes y rescatar a su sobrino. Mediante la bendición y la providencia de Dios, Abraham logró rescatar a todos los rehenes y recuperar todos los bienes que fueron tomados de Sodoma. Esto es difícil de entender, pero Lot volvió inmediatamente a Sodoma. ¿Por qué nunca aprendemos? La siguiente experiencia de Lot es el escenario de la breve advertencia de Cristo. Acuérdense de la mujer de Lot. Sodoma se había vuelto muy malvada y extremadamente inmoral. Dios recibió el informe de esta condición y llevó 2 ángeles consigo para investigar. Debido a que Abraham era obediente y justo, Dios se detuvo a verlo en el camino a Sodoma. Entonces Dios le dijo a Abraham lo que había oído acerca de Sodoma y Gomorra, y que había venido a inspeccionar las ciudades. Si los informes eran ciertos, destruiría las 2 ciudades. Génesis 18 registra los esfuerzos de Abraham por salvar a Lot y su familia de la destrucción al negociar con Dios. Queridos amigos, estamos acabando la primera parte del capítulo número 11, titulado Cómo administrarse en tiempos difíciles. El material extraído del libro complementario titulado Administrar para el Señor, escrito por Edward Reid. Te esperamos el día jueves, que continuaremos la historia de Lot y su familia y podremos entregarte, si el Señor lo permite, la segunda parte de este capítulo. Cuídate mucho, que tengas un buen inicio de semana y te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica.